El loro libre del genio escolar. Una historia sobre la juventud y la escuela, divertida y tierna. Espero que disfruten de la historia. Me cogí un loro que dice cosas muy inapropiadas. Tengo muchísimas ganas de besar a mi esposa, de pies a cabeza, por dentro y por fuera. No le des más de comer a ese maldito perro, no sabe lo que está bien ni lo que está mal. Dame esto. Estoy loco por mi esposa, y me estoy dando cabezazos contra la pared por culpa de ella. Me gusta mucho Hyang Tan-suon. Ojalá fuera mi esposa de verdad. Estaba maldiciendo al dueño que crió a un loro tan enfermo cuando de repente me quedé paralizado. Jiang King-shuang. ¿No es ese mi nombre? En ese momento, mi compañero de cuarto entró corriendo al dormitorio, agitando su teléfono con entusiasmo. Xiaoyu, ¿viste la confesión en la pared? El dios masculino, frío y de primera categoría de nuestro departamento, perdió a su loro. Escuché que quien lo encuentre recibirá una recompensa de 10.000 yuanes. La primera vez que vi a ese extraño loro, se convirtió en el centro de atención. Un círculo de curiosos se reunió a su alrededor. En ese momento, el loro estaba posado en una rama alta, con aspecto orgulloso, como un principito observando a sus súbditos. Entrecerró los ojos mientras observaba a la multitud. Su actitud era arrogante e indescriptible. Su colorida cola arcoíris colgaba recta, meciéndose suavemente con la brisa, creando una imagen vívida y colorida. De repente, un estudiante, quizá por curiosidad, extendió la mano para atrapar al extraño animal. De inmediato, el loro resopló con desagrado. «Aléjate de mí, mano sucia». Su actitud era extremadamente dura, como si el estudiante acabara de cometer un crimen atroz. Sin detenerse ahí, otra estudiante, igualmente curiosa, extendió la mano tímidamente para tocar su jaula. De repente, el loro asomó la cabeza y le dio un picotazo en la mano. «Esta es mi esposa. ¿Quién te dio permiso para tocarla con tanta naturalidad?» La niña picoteada sufría un dolor insoportable, se agarraba los brazos y se alejaba entre lágrimas, frotándose las manos y murmurando, probablemente culpando al loro. Sin embargo, este no parecía arrepentirse ni sentirse culpable. Movía abiertamente su magnífica cola, mostrando su rostro con absoluta arrogancia. Pero entonces, de repente, como si hubiera descubierto algo importantísimo, sus ojos, que habían estado entrecerrados y fríos todo este tiempo, se abrieron de par en par. Rápidamente extendió sus coloridas alas, formando un hermoso arco, y luego voló hacia mí a una velocidad vertiginosa. Mientras volaba, gritó alegremente, con una voz llena de emoción. «¡Esposa! ¡Esposa! ¡Esposa!». El grito resonó por todo el patio. En ese momento, tenía prisa por llegar a clase, así que no le presté mucha atención al grito del loro. Pensé, debió haberme confundido con otra persona, y cuando se diera cuenta, se iría volando solo. Inesperadamente, el resultado fue que este extraño loro me siguió obstinadamente hasta el aula. Su grito de «esposa» se hizo cada vez más fuerte, volviéndose inusualmente dulce. Incluso cantó y prolongó las últimas sílabas, poniéndome la piel de gallina. A regañadientes, tuve que detenerme e intentar explicarle seriamente. «No te conozco, ¿puedes ir a buscar a tu dueño?». Intenté bajar la voz y hablar lo más suavemente posible. Pero el loro no parecía escuchar nada de lo que decía y seguía diciendo, «Esposa, papá». «Esposa, papá», no dejaba de llamarme, el sonido se repetía hasta volverse molesto. Recordé cuánto odio ponía en su cara cuando alguien quería tocarlo. De repente, se me ocurrió una idea atrevida, así que fingí extender la mano e intentar atraparlo. Como resultado, más allá de mi imaginación, el loro no solo no evitó la foto, sino que frotó con entusiasmo su cabeza contra mi mano, frotándola y meneando el cuello, con una expresión de felicidad inmensa. «Cariño, qué fragante». Incluso frotó su pico contra mi mano, con una expresión de extrema intimidad. En ese momento, sentí que estaba a punto de desmayarme. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Qué clase de loro estaba programado para hacer cosas tan raras? ¿Era su dueño una persona normal? La verdad es que no lo entendía. Estaba completamente desorientado,
Así que tuve que llevarlo primero al dormitorio y dejarlo allí por ahora. Ya tenía pensado publicar una entrada en el confesionario de la escuela al volver, con la esperanza de que alguien lo reconociera. Después de correr un rato a clase, me di cuenta de que ya llegaba tarde. Llevaba casi 20 minutos de retraso, así que me colé por la puerta trasera, intentando no hacer ruido. Inesperadamente, las 4 filas detrás de mí estaban casi llenas, con solo un asiento vacío junto a un estudiante con gorra de béisbol sentado en el borde. Así que me agaché con dificultad, intentando acercarme al otro chico. Luego, con suavidad, le tiré de la camisa y le grité en voz baja: «Compañero, compañero». El bolígrafo que rascaba el papel en su mano se detuvo de repente. El rostro pálido y frío, oculto bajo el ala del sombrero negro, se inclinó ligeramente hacia mí, revelando un rostro delicado, pero exudaba una frialdad tan cegadora que cegaba a los demás. Los ojos eran largos, negros como la tinta, tranquilos y serenos de una manera increíble. Esa mirada parecía formular una pregunta sin palabras. ¿Qué pasó? Me quedé atónita por un momento, con la garganta seca, y tragué saliva inconscientemente. ¿Por qué se ve tan aterrador? Definitivamente no es el tipo de persona fácil de conocer o tocar. ¿Oh? ¿Debería ir a otro sitio? ¿Qué pasa?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Su voz era tan fría como su apariencia. En fin, me arriesgaré. Cerré los ojos, respiré hondo para armarme de valor y pregunté en voz baja: «Compañero, ¿puedo sentarme en tu asiento?». En cuanto terminé de hablar, lo oí responder con firmeza: «De acuerdo». Dicho esto, se hizo a un lado rápidamente para dejarme paso. Pase. Le di las gracias rápidamente. Gracias. Entonces nadie entró. Quizás por estar demasiado nervioso y ansioso, al entrar, resbalé un poco, perdí el equilibrio y caí hacia atrás. Jiangqing Shuang esta vez estás perdido. Justo cuando estaba a punto de lanzarme a los brazos del chico, de repente sentí una mano que me sostenía suavemente por detrás. Al ver que había recuperado el equilibrio, la retiró rápidamente. Me senté rápidamente, me di la vuelta y murmuré una disculpa. Lo siento, muchas gracias. La persona a mi lado no giró la cabeza para mirarme, simplemente se bajó un poco el ala del sombrero, respondió con una voz débil, luego bajó la cabeza y se concentró en escribir. Era solo que, por alguna razón, el borde de su brazo estaba extrañamente rojo. Pasó toda la clase, y yo me quedé allí sentado, sintiéndome como si me estuviera quemando. Por fin, llegué al tan esperado descanso. El bolígrafo en su mano seguía moviéndose con firmeza. Sus ojos estaban fijos en mí, sus largas pestañas caían hasta cubrirlos parcialmente. Yo también tenía miedo de molestarlo. Mi mano se quedó entre los puntos, dudando un buen rato. Al final, no me atreví a palmearle el hombro. No tuve más remedio que darme la vuelta, saltar por encima del escritorio que estaba detrás de mí y salir rápidamente del aula. Sin darme cuenta de que la persona sentada a mi lado llevaba un buen rato armándose de valor y finalmente se inclinó para hablarme. El entrevistador aún no había regresado. Mientras el dormitorio estaba habitado por ese loro molesto, se coló en mi armario abierto. Se frotaba la cabeza contra la pila de ropa como si fuera su nido predilecto. Estaba tan furioso que me temblaba todo el cuerpo. Lo señalé y grité a todo pulmón: «¡Fuera de mi vista!». Al oír mi voz, el loro alzó la cabeza de inmediato y me miró con fiereza. El loro, que no había sido invitado, llevaba un objeto extremadamente sensible en su cabecita: unas bragas rosas que eran mías. Sus ojos, redondos como 2 judías verdes, brillando con picardía, se volvieron hacia mí y me gritaron: «¡Esposa!». Al instante, mi cara se encendió, un rojo intenso se extendió como el fuego. Sin dudarlo un instante, le arranqué ese extraño sombrero de la cabeza, lo agarré y lo saqué de mi querido armario. ¡Qué desastre del cielo! No puedo creer que este loro tenga alma. ¡Qué perverso! Esto fue 100% culpa del dueño. Esa persona definitivamente no era decente para Cam. Al devolverlo, debió poner los ojos en blanco varias veces, mostrando su desdén.
Luego le tomé algunas fotos y las publiqué en redes sociales para advertir a todos y mantenerlos alejados de esa clase de persona. Mientras intentaba ordenar la ropa desordenada del armario, el loro voló repentinamente por el dormitorio y se posó suavemente en mi hombro, el lugar que creía más seguro. Siguió diciendo con coquetería: «Esposa». Al ver eso, no reaccioné en absoluto. Inmediatamente acercó su pequeño pico a mi mano, repitiendo la misma frase: «Esposa, sigo decidido a mantenerme firme, pase lo que pase». Entonces, de inmediato, dejó escapar un suave grito lastimero, como si el mundo entero lo hubiera abandonado. Entonces, sus ojos se pusieron en blanco, como si acabara de recordar algo importantísimo. Abrió su bonito pico y escupió a un tipo que me hizo querer desaparecer al instante. Tenía tantas ganas de besar a mi esposa, de adentro hacia afuera, de pies a cabeza, quería besarla por completo. Maldito cabrón. ¿De qué estás hablando? Ya no lo soporto. Inmediatamente lo agarré por el cuello y le pregunté: ¿quién te enseñó? Es tu amo. El loro no tenía intención de resistirse, e incluso pareció disfrutarlo. Vio que por fin me había dado cuenta de su existencia. Batía las alas sin parar, con el rostro lleno de emoción y alegría. Cabalgando sobre su victoria, seguía profiriendo palabras enfermizas. Esposa, no alimentes más a ese perro muerto. Sabe disfrutar, lo alimenta. Luego, también suelta a un borracho que está tan enojado que se enoja. Por su esposa, está enamorado, por su esposa, se vuelve loco, por su esposa, se golpea la cabeza contra la pared húmeda. Entonces cambió de repente, volviéndose triste y melancólico. Guau guau. Me gusta tanto. Un momento, Jianin Shuang, ¿hay algún error? ¿No es mi nombre? Mientras aún estaba atónito, intentando procesar la información, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Mi compañera de dormitorio entró como un torbellino, agitando emocionada su celular. Xiao Yu, ¿has visto el muro de confesiones? Entonces, sin darme tiempo a reaccionar, empezó a hablar sin parar. Ese dios masculino de nuestro departamento, esa flor de rostro frío, el genio académico de rostro frío Jianfang Gao, perdió su loro. Escuché que quien encuentre este loro recibirá una recompensa de 10.000 yuanes. Me quedé completamente atónito. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién perdió el loro? Dai Cat inmediatamente me acercó el teléfono a la cara para que pudiera verlo mejor. ¿Quién más que Jiang Ponao? El dios masculino más guapo de nuestro departamento. Es superinteligente, pero frío como el hielo. Todos los días solo lo veo solo, solitario. Sus compañeros de piso a menudo se preguntaban si era mudo. Nunca había dicho una palabra. En la pantalla del teléfono había una foto distorsionada, tomada desde un ángulo. La foto muestra a un estudiante alto y delgado, de piernas largas, de pie bajo la sombra de una hilera de árboles junto a la carretera. Inclina la cabeza con naturalidad, mirando con indiferencia al camarógrafo. De repente, siento que sus ojos me resultan extrañamente familiares. Espera, ¿no es esta la persona que se sentó a mi lado en clase hoy? Big Cat seguía hablando sin parar, soltando palabras emocionadas. ¿Qué demonios saben esos compañeros de cuarto? Son unos tontos de remate. Deben estar celosos de nuestro dios del aprendizaje. Por suerte se había mudado, si no, quién sabe cuánto habrían hablado esas personas a sus espaldas. Tras decir eso, abrazó el teléfono con fuerza y mientras lo hacía, dio vueltas por la habitación con una expresión de emoción. Con esa cara, por muy fría que fuera, podía hacer que el corazón de cualquier chica se acelerara y se riera. En todo nuestro departamento, su cara es la mejor. El único problema es que nadie se atreve a acercarse a hablarle. Se rumorea que nunca ha hablado con nadie de nuestro departamento. Es famoso por ser frío. Había un chico que quería sentarse a su lado, pero inmediatamente le bloqueó el asiento con su mochila y no lo dejó sentarse con él. ¿Qué? De repente recordé la escena de hoy en clase. Fangao no dudó en cederme su asiento. Una sensación extraña e indescriptible me invadió de repente. Claramente, no era tan frío ni aterrador como decían los rumores. Al menos no trataba mal a los demás. Bueno,
Su rostro estaba un poco frío. Agaché la cabeza, pensativo, sin darme cuenta de que mi mano se había aflojado sin querer. El loro que sujetaba con fuerza alrededor de su cuello, como si tuviera su destino en sus manos, rápidamente encontró la oportunidad de escapar de las cadenas. Inmediatamente extendió sus alas y voló hacia la zona común, sin olvidar gritar con su típica voz malsonante: «Dios mío, Dios mío, Dios mío, vea, vea». Maldita sea, casi me olvido del famoso altavoz. Un momento, ¿acaba de decir Daikat de quién era este loro? En cuanto me di la vuelta, vi a Daikat con los ojos abiertos de par en par y una expresión de asombro. Se quedó mirando al loro que volaba por la habitación y sacó su teléfono para revisar las imágenes varias veces. Entonces, soltó un grito fuerte, con la voz llena de emoción. «Pececito, estamos a punto de hacernos ricos». Me agarré la cabeza y me senté lentamente en el sofá. De verdad que no podía creerlo. Esto era realmente inimaginable. ¿El dueño de este loro pervertido era Jian Fangao? Intenté recordar su mirada fría pero inocente. ¿Era una broma? Era el típico estudiante bondadoso, educado y, en general, excelente. ¿Es solo una tapadera? ¿Cómo se le ocurrió a alguien un truco tan ridículo? Palabras dulces como cariño y frases increíblemente sensuales no dejaban de salir del pico del loro. Me pregunto cuántas veces su dueño las habría repetido delante de él para que las aprendiera tan rápido. Y luego estaba esa frase. ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Me encanta! I Jiangqing Shuang. ¡Qué bien que fuera mi esposa! Solo de pensarlo me pongo Colorado. ¿Será que Jiang Fanghao mi ama en secreto? De verdad no puedo creer que sea cierto. ¿Será que malinterpreté sus intenciones? Quizás sea solo coincidencia que nuestros nombres sean parecidos. Después de todo, nunca nos habíamos conocido. Pero perder el loro así, Jian Fangao debe estar muy preocupado. Lo más urgente es devolvérselo rápidamente. En cuanto a lo demás, esperemos a vernos en persona para aclarar qué pasó. Jian Fangao es el monitor de mi clase. Tomó la iniciativa de agregarme como amigo de WeChat durante la recaudación de fondos de la clase. Dudé medio día antes de finalmente enviarle un mensaje. ¿Estás ahí? El otro lado respondió casi al instante, sin demora. Sí, mi corazón empezó a latir cada vez más rápido. El caso es que acabo de recoger a tu loro. El mensaje se acababa de enviar, y la otra persona guardaba un silencio inquietante, como si hubiera desaparecido de este mundo. Después de escribir un buen rato, por fin recibí una respuesta. ¿No fue demasiado? Respondí, MMM. Otro silencio sofocante llenó la conversación. Al cabo de un rato, como si se armara de valor, envió otra frase. ¿Dijo algo desagradable? Sí. Acompañado de una carita sonriente forzada, llena de significado oculto. Esta vez, la otra persona respondió de inmediato, sin dudarlo. Lo siento, de verdad no quise enseñarlo. No importa. ¿Quieres que te devuelva el loro? Sí. ¿Quieres? ¿Tienes tiempo después? Sí. Sí. Después de quedar en una cafetería cerca de la escuela, de repente me di cuenta de algo. Al recordar la conversación de hace un momento, el famoso dios del frío de la escuela resultó no ser tan frío. ¿Pero por qué era tan adorable? Llevé el loro que había atado como un pastel de té a la cafetería que habíamos reservado con antelación. Al llegar, vi a Jiang Puonao ya allí, esperando. Pero ya no llevaba la ropa de esa mañana, sino que se había puesto otra. Su cabello desordenado, que solía cubrir sus largas pestañas, estaba ahora peinado hacia atrás, dejando al descubierto su frente alta, definida y lisa. Aún así, sus rasgos faciales eran aún más prominentes y elegantes que nunca. Ya temblaba en su silla. Al verme entrar, su cuerpo tembló aún más violentamente. ¿Acaso daba tanto miedo? Un momento, ¿no es el que está frente a mí el mejor estudiante de la escuela, el que solía mantener una expresión fría y distante con todos? ¿Por qué tiembla así ahora? Esta reacción era completamente opuesta a la imagen distante que conocía. Aún sumido en sus pensamientos caóticos, Jian Fangao bajó la cabeza de repente, con la voz temblando de remordimiento. Perdón,
Fui un poco irrazonable, no esperaba que reaccionara así. Atoda prisa chenen. Está bien, no hay necesidad de disculparse, no es para tanto, no me importa. En cuanto terminé de hablar, vi que Jian Fangao tenía los ojos entrecerrados, se mordió el labio inferior y parecía que estaba a punto de llorar. Mirándolo ahora mismo, era realmente lamentable, y la gente lo compadecía muchísimo. Pero en ese momento, tuve que ser firme, un poco cruel. Le tendí una mano. Jiang Ponao me miró con duda, sus largas pestañas aún brillaban de lágrimas. Le dije, escucha esto. Dicho esto, abrí la grabación en mi teléfono. Al instante, resonaron las palabras candentes que mi loro había repetido durante el día. Entre ellas estaba la frase, me gusta tanto, me gusta tanto. Oh, Jiang Qingchang, si tan solo fuera mi esposa, qué maravilloso sería. Cuanto más escuchaba, más se sonrojaban las mejillas de Jian Fangao. Finalmente, no pudo soportarlo más, se quitó los auriculares de un tirón, bajó la cabeza y volvió a disculparse. No respondí a su disculpa, simplemente la mantuve en blanco, con una leve sonrisa en los labios, lo miré fijamente y le pregunté. Jian Fangao, ¿tú, como yo? En cuanto terminó de hablar, su cuerpo tembló violentamente. Era como si un terrible secreto acabara de ser revelado, y su rostro reflejaba pánico absoluto. Sonreí con picardía, ladeé la cabeza ligeramente y pregunté, ¿en serio? El cuerpo de Jian Fangao se tensó un buen rato, hasta que finalmente se desinfló, completamente desinflado. Muy suavemente, casi inaudiblemente, pero aún así, un rubor se apoderó de mi mano. Junto con ese rubor, vinieron las lágrimas. Cayeron silenciosamente sobre la mesa, haciendo un leve ruido de salpicadura. ¿Por qué de repente resultó que lo estaba acosando? Me levanté rápidamente y lo consolé. Oye, no llores más. ¿Qué pasa? Me da vergüenza que me quieras. Jian Fangao negó con la cabeza mientras lloraba. No, para nada. Por suerte, el café no estaba muy lleno en ese momento. La escena del mejor estudiante confesando sus sentimientos mientras lloraba desconsoladamente hizo que la gente quisiera llevárselo a casa y criarlo. Por suerte, nadie estaba viendo esto. Si lo hubieran visto, probablemente habría una publicación en el foro de la escuela mañana. Noticias impactantes. Un dios masculino despiadado fue intimidado hasta las lágrimas por su novia. Suspiré y lo ayudé a secarse las lágrimas. Le pregunté de nuevo, ¿te gustó? ¿Por qué no te confesaste como es debido y se lo contaste al loro en secreto? Lo arruinarías. Jiang Ponao bajó la cabeza y respondió en voz baja. Pensé que tenías novio, me sorprendí. ¿Cómo es que no sabía que tenía novio? Jian Fangao levantó la vista sorprendido. Pero lo publicaste en momentos. ¿Por qué lo publicaste? Abrí WeChat, revisé momentos y me acerqué a su rostro. Muéstrame cuál dice que tengo novio. Jiang Ponao señaló uno. Acerqué mi teléfono para mirarlo. Quedan una vez al mes con sus novios. La foto muestra una caja enorme llena de comida de la marca Zhao Jimin. Me hizo gracia y me molestó a la vez. ¿No conoces este meme? Mi novio es Zhao Jimin, de esa marca de comida. Las pestañas de Jian Fangao temblaron levemente. Ah, ya veo, el nombre de tu novio también es único, ¿verdad? Así es. En fin, nuestro delegado de clase se dedica a estudiar a diario. Sus actualizaciones en redes sociales son tan lentas como Internet. Suspiré y le expliqué todo lentamente. Jian Fangao levantó la vista en ese momento, con los ojos brillantes. ¿Así que no? Respondí con un asentimiento. Para nada. Entonces, ¿tengo alguna oportunidad de perseguirte? Seguía sintiendo. Absolutamente posible. Jiang Ponao abrió mucho los ojos, aparentemente incapaz de creer lo que tenía en las manos. Pero no me ves atractivo. ¿Te sorprende? O sea, lo que le dije a ese loro. Respondí con la mayor calma y sinceridad posible. Para nada. De hecho, soy una persona que valora la apariencia. A la gente guapa se le llama amor no correspondido, y a la gente fea, engañosa. A la mañana siguiente, en cuanto me desperté,
Agarré mi teléfono rápidamente. Como era de esperar, Jian Fangao me envió varios mensajes seguidos. Buenos días, te compré el desayuno, te lo dejo abajo. Me levanté de inmediato, me limpié, me maquillé rápidamente, me ricé el pelo y me puse el vestido nuevo que me había comprado. Me cepillé el pelo con la mano, con la cara roja de vergüenza, al salir del dormitorio. Imaginé a un chico guapo esperándome abajo con el desayuno en la mano, mientras la gente a mi alrededor cuchicheaba y cotilleaba. Oh, hola, qué chica tan afortunada. Se siente tan celestial. Pero la verdad es completamente diferente. En cuanto salí, descubrí que no había nadie. Caminé por el dormitorio con recelo, pero seguía sin ver a nadie conocido. Justo entonces, el encargado del dormitorio me llamó. Oye, Jian Qinshuang, alguien te dejó algo en esta sala de seguridad. Vine a dejar un vistazo. Lo que me llamó la atención fue una bolsa enorme llena de todo tipo de desayunos. Fideos con carne, dumplings, bollos fritos, bollos al vapor con todo tipo de rellenos. El gerente trajo otra bolsa. Y esta, casi la olvido. Dios mío. Una bolsa llena de yogur y leche de soja. Empezaba a dudar de la capacidad de Jian Fangao para traer todo esto hasta aquí él solo. El teléfono volvió a sonar. No sé qué te gusta comer, así que compré un poco de todo. Hermano, si no lo sabes, ¿por qué no preguntas? ¿No tienes boca? Tenía muchas ganas de responderle, pero temía que su mente sensible le diera demasiadas vueltas y luego sufriera en silencio, así que tuve que responderle con delicadeza. Gracias, pero es demasiado para mi compañero de piso y para mí, y será un desperdicio. La próxima vez, compra bollos de carne y leche de soja. Jian Fangao pareció dudar un momento antes de enviar otra pegatina de un gatito dando vueltas. Sí, qué lindo. Espera, quizá olvidé algo. ¿Por qué no me esperaste abajo? ¿Perdiste la paciencia porque fui tan lento? Jian Fangao respondió que no era así. Anoche me quedé despierto toda la noche ayudando a mi profesora a escribir un trabajo de investigación. Terminé casi a las 8, no tuve tiempo de ducharme ni cambiarme para verte. Así que así fue. Le envié una etiqueta frita y le di una palmadita en la cabeza. Está bien, aunque no se haya cambiado de ropa en una semana, sigue tan guapo como siempre. Jian Fangao parecía avergonzado. Tardó un poco en responder que sí. Desde que empezó a perseguirme, Jian Fangao me había dado casi 3 comidas al día. A veces pedía comida y té de burbujas para mí, a veces me llevaba a comer fuera. Me sentí un poco avergonzado, así que lo molesté. Si al final no acepto salir contigo, ¿no perderás mucho dinero? Jian Fangao agachaba la cabeza para pelarme los últimos camarones. Después de pelarlos, me acercó el plato de camarones sin pelar, fingiendo que no había pasado nada especial, y dijo: Está bien, fue mi propia voluntad. Después de decir eso, se levantó. Voy al baño un rato. Esta parada para ir al baño parecía estar tomándose mucho tiempo. Tanto que empecé a preguntarme si planeaba no pagar. Pero entonces recordé que me había regalado bastantes collares y pulseras de oro. Bueno, parece que no le falta dinero. Estaba un poco preocupado y estaba a punto de levantarme a buscarlo. Apenas había dado 2 pasos cuando vi a un hombre acuclillado bajo la hoguera, sollozando y llamando a alguien por teléfono. Guau. Dijo que no quiere ser mi novia. Como estaba en altavoz, pude oír claramente a la persona del otro lado. No le gustas, pero aún así acepta tus cosas, qué infiel. No te pongas triste por esa gente. Mientras lloraba, Ponao replicó: ¿Qué sabes tú? Ya es un honor para mí que esté dispuesta a aceptarlo. Pero el collar y la pulsera que le di, no los aceptó. ¿Será que de verdad no quiere aceptarme? Biu biu. Lloró un buen rato, luego se secó las lágrimas con terquedad, se levantó y dijo: Está bien, mientras la trate mejor, aún hay esperanza. ¿Quién hubiera pensado que había olvidado que había una boca de incendios arriba? El agua era tan fuerte que me dolía muchísimo. Regresé a mi asiento en silencio, fingiendo no haber visto nada, y seguí comiendo. De hecho, tras meses de contacto, poco a poco había desarrollado sentimientos por él. De ahora en adelante,
Tomaría la iniciativa para encontrar el momento adecuado para expresar mis sentimientos primero. Al ver su aspecto lamentable hoy, también me dio pena, decidí el viernes de esta semana. El viernes, mi primo mestizo, francés, regresó del extranjero. Incluso condujo un Ferrari rojo brillante, parándose justo frente a la puerta del colegio. Mi primo Jian Xixian, de cabello castaño y rizado, vestía una chaqueta de cuero negra, pantalones anchos y un gran collar de oro colgando del cuello. Se apoyó en la puerta del auto, sonriendo y diciendo: «Hola, hermosa, ¿quieres ir a tomar algo conmigo?» Me sentí muy avergonzada y rápidamente lo aparté. «Vete. ¿Quién te dio permiso para venir a la escuela a buscarme?» Jian Xixian ignoró por completo las miradas de quienes la rodeaban y bajó la cabeza abiertamente. Me rozó la mejilla con los labios a modo de saludo. Me abrazó de nuevo, aferrándose a mí como un bebé. «Te extraño tanto». Tuve que reírme y apartarlo. «¿Quién es este peludo como un perro, que parece un osito de peluche?» A Jiang Tian no le importó nada. «Tengo tanta hambre que estoy a punto de desmayarme. ¿Vamos a comer conmigo?» Se me paralizó la mano. Tenía una cita hoy. Jiang Tian reaccionó de inmediato con enojo. «¿Con quién sales?» No. «Te esforzaste mucho para volver. Tengo que ir contigo. Es mi prometido, cariño». Mientras hablaba, miré mi teléfono. Encontré un mensaje enviado a Jiang Puanao. «Nos vemos hoy frente a la puerta de la escuela y comemos juntos. Tengo algo que decirte, pero aún no he recibido respuesta». Miré a la cámara y de repente me di cuenta de que había una persona parada bajo un árbol cercano. Su rostro estaba oculto bajo el ala de un sombrero negro, con aspecto sombrío, mirándonos a mí y a mi primo. No sabía cuánto tiempo llevaba allí parado. Jiang Tian también lo descubrió, se sobresaltó y exclamó: «Dios mío. ¿Quién es? ¿Por qué parece un fantasma tan aterrador?» «Ay, no. Se acabó». Estaba a punto de llamarlo. Jian Fangao se dio la vuelta y se fue. Además, no caminaba con normalidad. Aceleró el paso y luego echó a andar. Core. Empu a Yang Tihan. Ve a comer sola. Tengo que ir a consolar a mi futuro esposo. Cuando lo perseguí, Jian Fangao ya había desaparecido. Jadeando, saqué mi teléfono para llamarlo. Pero no contestó. Solo dejó un mensaje, una palabra fría. Quizás me vio teniendo intimidad con mi prima. ¿Celosa? Pero al menos dame una oportunidad de explicarte. No puedo llamar ni enviar mensajes. Ay, no, me bloqueó. ¿Qué pasa? ¿Quizás ya no quiere seguir conmigo? La verdad, estoy un poco molesta. Solo una cosita y ya estás haciendo suposiciones descabelladas sin siquiera preguntar por qué. Dios mío. Si quieres coquetear, coquetea. Si no, déjalo en paz. Pensando en eso, me di la vuelta y volví a mi dormitorio. Pero cuanto más lo pensaba, más frustrado me sentía. Estaba tan enojado que no pude dormir en toda la noche. A la mañana siguiente, fui a la escuela con ojeras como un panda. Acababa de sentarme cuando ya había un alboroto afuera, y el calor estaba arreciando. Exhausto, estaba a punto de apoyar la cara en la mesa y cerrar los ojos un rato. Justo entonces, mi compañero de piso me levantó con una expresión de emoción. «Pecito, ¿adivina a quién acabo de ver?» «¿Cómo iba a adivinarlo?», respondí con cansancio. «Ese Jian Fangao». Solo escuchar ese nombre me dolió un poco el corazón. ¿Sabes qué llevaba puesto hoy? ¿Qué? La verdad es que no tenía ninguna curiosidad. ¿Qué lleva puesto? ¿Qué tiene que ver conmigo? Me da igual que corra desnudo por la calle. ¿Quién hubiera pensado que la verdad sería más impactante que verlo desnudo? Porque Jian Fangao llevaba una chaqueta de cuero, pantalones anchos y un collar de oro intenso alrededor del cuello. Además, su habitual cabello negro, peinado hacia un lado, ahora estaba rizado en un castaño rojizo. Una persona que normalmente vestía con tanta sencillez y modestia, de repente se transformó en esa piel. Curiosamente, combinado con ese rostro de erudito, no resultaba nada ridículo. Al contrario, exudaba una belleza única y extrañamente atractiva. Incluso más atractiva que la de mi primo. Asenti.
Espera, mi primo? Ya te lo dije. ¿Por qué me resulta tan familiar? Maldita sea. Este tal Jianfang Gao lleva la misma ropa que mi primo ayer. Incluso el peinado era exactamente el mismo. En ese momento, todo encajó. Madre mía. Este tipo debió pensar que me gustaba el tipo de persona de mi primo, así que se disfrazó así a propósito. Y era cierto. Ante las miradas de sorpresa y admiración de todos, Jianfang Gao caminó hacia mí con rostro frío y se sentó a mi lado con naturalidad. Él dividió una bolsa de plástico. Dice una. Lo ignoré. Jiang Puonao me acercó la bolsa de comida de nuevo. Vamos a desayunar. Seguía sin reaccionar. La mano de Jianfang Gao se detuvo en el aire. Durante la clase, Jianfang Gao no dejaba de pasarme notas, lleno de disculpas. Lo ignoré por completo, solo me concentré en la lección y tomé notas con cuidado. Parecía que Jianfang Gao sentía una sensación de pérdida. Recogió los papeles en silencio y comenzó a escuchar atentamente. Al terminar la clase, cuando todos se habían ido, solo quedamos nosotros en el aula. Finalmente, no pudo contenerse más y gritó en voz baja. La voz de Xiaoyu sonaba un poco afligida, como si estuviera a punto de llorar. Perdón, no quise decir eso. Fingí no oír nada y me levanté de repente. Pero alguien me agarró la manga. Perdón, Xiaoyu. Escucha mi explicación. Me retiré la manga con frialdad, me di la vuelta y caminé directo hacia la puerta. Pero antes de que pudiera salir del aula, un brazo me rodeó la cintura con fuerza. Una cabeza suave y despeinada me rozó suavemente el hueco del cuello. Lo siento, Xiaoyu, me cayó una lágrima, tan ardiente que me hizo temblar ligeramente. Todo el cuerpo de Jianfang Gao temblaba, ya no podía mantener su calma habitual. Me giró, presionándome contra la pared. Por favor, no me dejes. Jianfang Gao bajó la cabeza hasta mi hombro, con una voz suplicante, triste y débil. De verdad no quiero detenerte, pero me da miedo que si no como, digas cosas como no me busques más. No me gustas nada, me temo que es cierto. Te vi teniendo intimidad con mi prima, así que pensé que lo que iba a decir era un rechazo. El temblor de Jianfang Gao se detuvo. Aún así, me besó. Le di un ligero golpecito en la frente. Acababa de volver de Francia, era un partido muy intenso. Jiang Puonao me miró con los ojos rojos y brillantes de lágrimas, a punto de caer por las comisuras de los ojos. ¿En serio? ¿En serio? Giré suavemente su cabeza. Jianfang Gao, obediente, frotó su cabeza contra mi palma, como una tortuga bebé disfrutando de la caricia. Su voz era suave y llena de alegría. ¿Y luego qué más? De repente, una idea cruzó por mi mente y la solté sin pensarlo. Espera, si confundiste a mi primo con mi novio, ¿por qué me trajiste el desayuno esta mañana? Jianfang Gao me besó suavemente las yemas de los dedos. Esa sensación cálida y suave se extendió por todo mi cuerpo, provocando que mi pecho se hinchara repentinamente con una picazón indescriptible. Porque te amo cada vez más, no soporto estar lejos de ti. Aunque tengas un amante, estoy dispuesto a cuidarte en silencio desde atrás, siempre y cuando no me ignores por completo. Esas palabras sonaron tan lastimeras que me dolieron el corazón. Le levanté la cara y le di un beso suave en la comisura de los labios. Entonces, estemos juntos, tú también me gustas. Suspiré suavemente y acaricié su suave cabello. La persona que viste ayer era mi hermano menor, no tu novio. Jianfang Gao estaba atónito, con los ojos abiertos como platos, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Sus largas y curvas pestañas revoloteaban como alas de mariposa. En un instante, lágrimas claras se deslizaron silenciosamente por sus mejillas. ¿En serio? ¿En serio? Jianfang Gao estaba petrificado, allí de pie, abrazándolo. ¿No sería mejor sonreír? Jianfang Gao, obedientemente, levantó las comisuras de los labios y forzó una sonrisa. ¿Entonces puedo llamarte esposa? Dudé un poco. Quizás sea un poco pronto. Al instante, otra lágrima cayó, empapándome el hombro. Bueno, si quieres llamar, llama. Mi esposa, Jiang Puonao, me abrazó aún más fuerte, como si temiera que desapareciera.
Desde ese día, parecía que Jian Fangao había liberado por completo su verdadera naturaleza. Siempre y cuando quisiera, tenía que llamarme esposa. La última vez, cuando caminaba por la calle con mi compañero de piso, me vio de lejos y sus ojos se iluminaron, gritando. Entré en pánico y corrí a taparle la boca. Jian Fangao parpadeó primero, con expresión inocente. Así que tuve que sentarme y negociar con él. No puedes llamarme así en público. Pero no se queda ahí. Siempre quiere besarte. Mientras estudiaba en la biblioteca, de repente me abrazó la cabeza con la intención de abalanzarse sobre mí y besarme. Tras mirar a mi alrededor con timidez y disculparme con todos los rostros enojados a mi alrededor, levanté la mano y le di una bofetada a Jian Fangao en la mejilla. Jian Fangao abrió los ojos de par en par, con el rostro lleno de sorpresa e incredulidad. Acababa de recibir una bofetada repentina de mi parte. Aún no había tenido tiempo de disculparme ni de consolarlo, pero su mirada cambió drásticamente. Al principio, fue de sorpresa absoluta, de incredulidad, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Luego, de repente, se iluminó, como si acabara de descubrir algo sumamente interesante y feliz. Esa mirada de felicidad era tan brillante como los faros de un coche que le iluminaban la cara. Rayos, que me golpeen es tan placentero. Justo como esperaba, corrió hacia mí y me abrazó con un tono increíblemente coqueto. Cariño, cariño, por favor, golpéame una vez más, por favor, golpéame una vez más, cariño. Este tipo siempre está pensando en contacto físico, abrazos y besos. Sin embargo, mi rendimiento académico no solo no estaba lejos de la meta, sino que fue aún más impresionante cuando finalmente pude continuar mis estudios e ingresar directamente a la prestigiosa Universidad de Tsinghua. Por mi parte, decidí abandonar mi carrera académica y optar por una vida normal. Alquilamos un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad y comenzamos oficialmente nuestra vida juntos. Estaba ocupado con el trabajo todos los días, trabajando en proyectos. En cuanto a Jiang Puonao, su mente era tan inteligente que hacer experimentos y escribir tesis era tan fácil como comer dulces. Por eso, a menudo se saltaba las tareas escolares en secreto, y siempre que tenía un momento libre, corría a casa a verme. Una mañana, justo antes de irme a trabajar, Jian Fangao me agarró la mano de repente, con un tono algo resentido. Cariño, si hoy vas a trabajar, ¿qué hago en casa? Le di unas palmaditas suaves en la cabeza, aburrida. No puedo con esto, no lo sé. Cuando estás solo en casa, ¿qué sueles hacer? Respondió sin dudarlo, esperando a que llegara. Esa breve frase me hizo llorar. Sin pensarlo mucho, le abracé la cabeza y lo besé sin parar. Bueno, intentaré terminar el trabajo temprano hoy y volver enseguida. Pero esta maldita empresa siempre tiene demasiado trabajo, y cuando llego a casa, todavía tengo que abrazarme a la computadora, con la cara pegada a la pantalla y trabajando sin parar. Jiang Puonao no paraba de llamarme esposa, e intentaba convencerme de que lo besara. No tuve más remedio que chasquear la lengua y besarlo 2 veces sin pensarlo 2 veces. Luego aparté su cabeza rápidamente y seguí con la cara clavada en la pantalla. Detrás de mí, donde no podía ver, Jian Fangao ladeó la cabeza pensativo un momento, luego se levantó de repente, fue a la encimera de la cocina y cogió el pelador de frutas. Empezó a pelar una manzana y de repente, ¿Qué te pasa? Giré la cabeza sorprendida. Di un grito de horror al darme cuenta de que la sangre goteaba de su mano al suelo. Tenía un corte largo y profundo en sus delgados y blancos nudillos, y la sangre manaba sin parar. Jian Fangao arqueó las cejas y me miró con un tono algo dolido. Cariño, me duele un poco. Di un salto del susto, lo llevé rápidamente al lavabo para limpiarle la herida y luego se la vendé con cuidado. Le sostuve la cabeza entre mis brazos y le dije con claridad. Está bien, ya no trabajaré más, me quedaré a tu lado, ¿de acuerdo? Jian Fangao hundió la cabeza en mi cuello y hombro, asintiendo sin decir palabra. Pero lo que no vi fue que detrás de mí, Jian Fangao, quien acababa de gritar de dolor, curvaba disimuladamente las comisuras de sus labios en una sonrisa de suficiencia. Últimamente, he notado algo extraño en Jian Fangao.
Su comportamiento parece ser un poco diferente al de antes. Nuestra relación parecía haberse desvanecido un poco. No solo la cercanía emocional, sino también los gestos íntimos como los besos se volvieron escasos. Cada vez que intentaba tocarlo, se encogía como una niña inocente engañada, se sonrojaba y se alejaba rápidamente. Esto me confundía muchísimo. ¿Será porque su amor por mí se había agotado? Cada vez que le preguntaba, siempre evitaba mirarme a los ojos, repitiendo la misma respuesta general: no es nada. Pero entonces, un día, cuando lo rodeé con mis brazos, queriendo darle un beso dulce, intentó ladear la cabeza para evitarlo. Mi paciencia se agotó. Rápidamente lo empujé contra la pared, le di un golpe de golf contundente y lo dejé allí. Lo miré con curiosidad y le pregunté: ¿qué te pasa últimamente? Jian Fangao bajó la cabeza, con una expresión inocente y extrañamente lastimera. Si no fuera por sus extrañas acciones recientes, podría haber creído en su inocencia. Me negué a decir nada, la decepción comenzó a apoderarse de mi corazón. Pero aún intentaba aferrarme a un rayo de esperanza. ¿Será posible que ya tenga otra mujer afuera? Jiang Puonao tenía los ojos entrecerrados y abiertos, y negó con la cabeza vigorosamente, como si fuera una vara de bambú, para negar mi acusación. ¿Así que ya está harto de mí? Siguió negando con la cabeza. Lo pensé una y otra vez, pero seguía sin encontrar la razón. Suspiré, pero lo dejé pasar. Por alguna razón, sentía una opresión en el pecho. El chico que siempre me seguía, sin dejarme nunca. ¿Será que aún no hemos superado la crueldad del tiempo? Así es, llevamos 3 años juntos. ¿Será que está empezando a aburrirse de mí? La sensación de vacío aumentaba. Me puse de pie y dije: bueno, vamos a darnos un tiempo para tranquilizarnos. Yo dormiré en la habitación de al lado esta noche. Vi al hombre alto frente a mí oscurecerse de repente y luego las lágrimas se deslizaron silenciosamente por sus mejillas. Extendió la mano para jalarme, con voz tímida. No es así, cariño. Mientras se secaba las lágrimas, rompió a llorar. Es solo que últimamente me cuesta controlarme como a ti. Confundida, ¿qué es difícil de controlar? Volteó la cara, hablando tan bajo que tuve que acercarme para oír con claridad. De verdad quiere estar cerca de ti. Pero dijiste que solo sería después del matrimonio. Pero cada vez que te abrazo y te beso, quiero más. Me temo que no puedo controlarme y tengo que evitarte. ¿En serio? No pude evitar reír, tan obediente. Jiang Fenghao asintió. Lo que mi esposa diga es correcto, lo seguiré al pie de la letra. De acuerdo. Lo pensé un momento y luego dije: en realidad, no es imposible que los ojos de Jian Fangao brillaran como fuego. ¿En serio? En serio. Reí y asentí. Entonces Jian Fangao se inclinó y me besó suavemente, llamándome esposa. Al ver que no me resistía, él se atrevió de inmediato. Su beso fue más apasionado que nunca, deslizándose hacia abajo, explorando y poseyendo. Esposa, susurró con voz fría, llena de deseo reprimido. Quiero besarte, todo desde lo más profundo. Todo eres mío. De repente desperté y me di cuenta del peligro de mi enamoramiento. Inmediatamente lo agarré del pelo y saqué su cabeza de la jaula boca abajo. ¡Alto!, dije con la voz ligeramente temblorosa. Casi lo olvido. ¿Dónde está el loro que me dijiste que adoptara? ¿Por qué no he sentido su presencia desde que lo trajiste a casa? En los profundos ojos de Jiang Puonao, el deseo ardía sin remedio, brillando con una intensa posesión. Él seguía sin soltarme, besándome el brazo poco a poco, como si quisiera imprimir su soberanía en mi carne. Él tampoco lo sabía. Esposa, respondió con un tono algo evasivo. Quizás anhelaba tanto la libertad que voló en busca de nuevos horizontes. Antes de que pudiera comprender del todo el significado de sus palabras, sus apasionados besos ya me habían dejado la mente en blanco, sin energías para pensar en nada más. Mucho tiempo después, al pasar por casualidad junto a una pequeña tienda de mascotas al borde de la carretera, en una jaula de hierro, me quedé atónito al ver un loro familiar. En cuanto me vio, sus ojitos se iluminaron y gritó alegremente: ¡Dios mío! Me sorprendí,
Me asaltó una duda. Resultó que el dueño de esta tienda lo había adoptado. ¿Por qué no me dijo nada? Inesperadamente, el dueño me miró con una expresión extraña, con un toque de confusión e incomprensión. No es eso, explicó rápidamente, este loro ha sido mío desde siempre, lo crié desde pequeño. Es solo que, como es tan elegante y bonito, a veces vienen chicas guapas a pedirlo prestado y criarlo un rato por diversión. El dueño de la tienda pareció recordar algo de repente, se dio una palmadita en la cabeza y continuó. Ah, cierto. Había una vez un hombre guapo y bien vestido que vino a pedirlo prestado y criarlo por un tiempo. Pero no sé qué le enseñó desde que lo trajeron de vuelta. El loro no paraba de gritar, esposa, esposa. E incluso dijo cosas que sonaban muy pervertidas. Frunció el ceño, aparentemente insatisfecho con lo que el loro había aprendido. Lo devolvió y me dio las gracias falsamente, diciendo que gracias a mí pudo perseguir a la persona que le gustaba. Los dos jefes se rascaron la cabeza mientras hablaban, con aspecto desconcertado. ¡Qué persona tan rara! El técnico que vino a arreglar el aire acondicionado de mi casa me dio de repente un objeto pequeño y discreto antes de irse, como si temiera que alguien lo viera. Era una cámara diminuta e increíblemente sofisticada. Estaba escondido en el ventilador del aire acondicionado. Susurró, con la voz llena de preocupación. El mecánico dudó, como si algo quedara sin decir. Tengo el presentimiento de que hay más, ten cuidado. Efectivamente, su presentimiento era correcto. Encontré varias cámaras ocultas más en la casa, detrás de las exuberantes plantas de la sala. En el techo del baño, donde suele subir vapor, o entre las almohadas del mullido sofá, en el rincón privado del dormitorio. Cada cámara está cuidadosamente numerada. Sobre ella hay pequeños trozos de papel blanco, escritos a mano con una caligrafía familiar. Me di cuenta al instante de que todas eran palabras de Jian Fan Gao. Mis sentimientos en este momento no sé cómo describirlos. Ira, asco, dolor, todo mezclado en un caos indescriptible. Me quedé sentado en silencio en el sofá, abrazando mis rodillas con fuerza, mirando la pequeña cámara un buen rato, hasta que Jiang Puonao llegó a casa. Justo cuando se abrió la puerta, gritó emocionado, «Esposa, ya estoy en casa». En cuanto me vio cómodamente sentado en el sofá, corrió hacia mí sin dudarlo. Carino, déjame besarte. Lo aparté en silencio, sin decir palabra. El rostro de Jiang Puonao se detuvo un instante, revelando sorpresa. Levantó la vista y de inmediato vio una serie de cámaras y videocámaras dispuestas horizontalmente sobre la mesa. De repente, todo su cuerpo tembló incontrolablemente. Sus ojos, presa del pánico, me miraban fijamente y temblaban. Esposa, esposa, yo, puedo explicarlo todo. Y así, Jiang Puonao empezó a contarme una historia. Una historia llena de dolor y pérdida de mi infancia. Cuando Jiang Puonao era apenas un niño y entraba a la escuela primaria, el padre al que más amaba y respetaba falleció repentinamente debido a una grave enfermedad. Su madre, de dolor, lloraba sin parar. El pequeño Jiang Puonao la abrazó con fuerza, intentando consolarla con toda su inocencia y amor. Está bien, mamá, siempre estaré a tu lado. Ante ese consuelo, su madre lo apartó, riendo histéricamente y gritando. ¡Qué tontería! En este mundo, nadie puede estar al lado de alguien para siempre. Y entonces, al día siguiente, esa pobre madre se quitó la vida en su habitación, dejando al pequeño Jiang Puonao solo y perdido. Cuando Jiang Puonao abrió la puerta con inocencia y entró, aún sostenía la tarjeta de Navidad que él mismo había hecho con tanto esmero, con el deseo de mostrarle a su madre este pequeño regalo. Pero lo que vio fue un charco de sangre negra y seca, extendiéndose por el suelo, grabado para siempre en su joven mente. Desde aquel fatídico día, Jiang Puonao sintió que empezaba a cambiar negativamente. Sus amigos también lo abandonaron poco a poco, pues no soportaban su control y posesividad pervertidos y asfixiantes. Dijeron palabras de reproche y evasión que fueron involuntarias y amargas. ¡Qué bicho raro! Tienes que controlar con quién he comido. Es solo mi prima. ¿Por qué reaccionas con tanta vehemencia? Te dije que ya no sería tu amiga. ¿Por qué me sigues? Das tanto miedo.
¿Lo sabías? ¿No tienes otros amigos? ¿Por qué te pegas a mí? Poco a poco, Jiang Puonao se convirtió en una persona aislada y solitaria, viviendo en su propio mundo de soledad y obsesión. Hasta que un día, por casualidad, conoció a una niña en el colorido jardín de flores. Ella no solo tomaba la iniciativa de hablar con él todos los días, sino que también le ofrecía comida deliciosa en secreto, cálida y con cariño humano. Jiang Fangao miró la pequeña porción de comida en su mano, detuvo su mirada malvada y levantó la cabeza para preguntar: ¿por qué? ¿No me tienes miedo? La niña ladeó la cabeza para mirarlo con ojos claros, respondiendo con voz inocente: ¿por qué debería tenerte miedo? No somos amigos. Jiang Fangao bajó la cabeza, arrugando inconscientemente el dobladillo de su camisa con la mano, con la voz entrecortada. Todos dijeron que era muy extraño. Se pegaba a la gente como pegamento, haciendo que todos se sintieran molestos. La chica de repente sonrió radiante, como el sol de la mañana, disipando toda la tristeza y las preocupaciones de su corazón. Entonces, quédate a mi lado, no tengo miedo. Y desde ese día, por mucho que Jiang Puonao le dedicara tiempo, por mucho que la molestara, ella nunca se quejó, culpó ni mostró disgusto. Grabará a Jiang Puonao en su corazón. Siempre se preguntaba: ¿es cierto que siempre hay alguien a su lado? Recordó que su madre dijo una vez: habrá alguien a su lado toda la vida. Pero entonces, ella ya no estaba a su lado. Y ahora, se decía a sí mismo, estaba equivocada. Sin embargo, ocurrió un incidente. La chica que prometió estar con él se alejó repentinamente. Jiang Fangao se sentó solo en el columpio familiar, inmerso en la puesta de sol, esperando pacientemente. Esperó y esperó hasta que cayó la noche. Todo estaba oscuro, pero nadie llegó. Al día siguiente, con un poco de esperanza, se despertó temprano otra vez, todavía sentado en el mismo lugar, esperando un milagro. Esta vez, esperó desde el brillante amanecer hasta que la luna llena reinó en el tranquilo cielo nocturno. Pero, lamentablemente, nadie vino a buscarlo. Jiang Puonao se mordió el labio, abrumado por la tristeza. Mamá, lo siento. ¿Niña? Sigu's equivocado. Entonces, ¿la niña de antes eras tú? Pregunté con dulzura. Jiang Puonao asintió levemente, con la mirada triste. Te reconocí desde que entré a la escuela. Bajé la cabeza, con la voz entrecortada, y me disculpé. No volveré a ser así. Dicho esto, su mano temblorosa agarró la mía y suplicó: ya no me aferraré a ti ni te pediré besos. No te preocupes. No, no me dejes. Por favor. Sus palabras eran como el grito desesperado de un viajero perdido en el vasto desierto, buscando desesperadamente una gota de agua que le salvara la vida. Soy como un amante ciego, persiguiendo una ilusión que se desvanece en el horizonte. Pero no, no estoy perdido. Y tú no eres una ilusión fugaz. Así que lo abracé fuerte, durante un buen rato, mis brazos como protección, como refugio. No es su culpa. Está bien, le susurré, apaciguándolo. Después de eso, le dije a Jiang Fangao que sacara todas las cámaras ocultas de la casa. Bajó la cabeza, tartamudeó y gritó. Estaba tan cansado en el laboratorio que solo quería mirarme un rato, pero su voz era tan débil, como la de un niño que intenta justificar su error. Ya lo sé, le di unas palmaditas en la cabeza para consolarlo. Luego, de detrás de mi espalda, saqué varias cajas de varios tamaños. Ya no uses esas cajas tan pequeñas como la de la serpiente de Vieira, no se ve nada bien. Usa estos grandes, se pueden enchufar, no necesitas cambiar las pilas a menudo. Jiang Fangao levantó la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, brillando como si contuvieran un cielo estrellado. Cariño, te llamé. Mi voz estaba llena de amor y emoción. Lo volví a abrazar, acercándolo. Está bien, repetí, calmando su inquietud. Estaré contigo para siempre. Esta promesa, a partir de ahora, será la promesa más sincera demostrada por mis acciones y el amor que tengo por ti.